Buenas noches. Ya está en el estudio el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Hay muchas cosas para hablar con Dujovne, pero tal vez la más importante sea esta contradicción que hay entre economistas privados, funcionarios del gobierno que dicen que la economía está mejorando, y por otro lado, los gremios que están esta semana convocando seguramente a un paro general porque dicen que la situación es un desastre. Entonces, ¿cuál es la verdad? Digamos, ¿cuál es la verdad? La que dicen los economistas privados, la que dicen los gremios. ¿Cuál es la verdad? Esto vamos a tratar de hablar sobre cosas claras, específicas, que puedan constatarse sobre la mesa con el ministro Dujovne. También está llegando desde el aeropuerto el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Ustedes saben que él es un dirigente que se suele distinguir del resto del peronismo por las declaraciones que hace. No son por lo generales declaraciones agresivas, pero también es conveniente hablar con él en qué está el peronismo, cuál es el peronismo que realmente hoy tiene influencia en el país, si es el peronismo kirchnerista, si es el peronismo moderado. Y también vamos a hablar, obviamente, con un dirigente de la oposición, como es él, del gobierno de Macri y de su posición frente al gobierno de Macri. También está en el estudio el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza. Obviamente, el tema con él es el paro docente. Él es el que ha hecho algunas propuestas últimas a los gremios docentes. Los docentes seguramente van a seguir en paro esta semana. Hay un paro nacional de docentes miércoles y jueves. Hoy estuvieron en paro los docentes de la provincia de Buenos Aires. Es decir, ese tema está muy complicado. Por supuesto, ya que está Lacunza en el estudio, lo vamos a aprovechar para hablar también de la situación general de la provincia. Acaba de decir que la provincia está arruinada o fundida, no me acuerdo bien el término que usó. Quiero preguntarle por qué la provincia está así, cómo la heredaron y si mejoró en algo la situación de la provincia desde que hay un gobierno nuevo. Todo esto después de los auspicios. Bien, como le decía el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que acaba de llegar corriendo del aeropuerto, así que le agradecemos especialmente el gesto. Gobernador, lo primero que le quería preguntar era, a ver, tenemos paro docente, tenemos paro general, tenemos un dirigente o varios dirigentes de la Secretaría que están pidiendo la renuncia a algún ministro. ¿Cómo ve usted la situación? Yo lo primero que advierto es que la Argentina tomó por primera vez el camino, en mucho tiempo, de resolver cuestiones estructurales en materia de competitividad de sectores productivos, o sea, trabajar para mejorar la logística de energía, de transporte, de comunicaciones. Es mucho más fácil devolverle competitividad y crecer rápidamente apelando a la devaluación y a política monetaria. Creo que se eligió el camino que es más lento, pero es más sustentable. ¿Qué pasa? Cuando esto empieza a parecer que va a caminar, aparecen todos estos reclamos. ¿Cuál es mi preocupación? O sea, no ha habido un cambio de rumbo económico de los últimos 16 meses para acá. Creo que el gobierno ha tomado un camino con sus errores y con sus aciertos y con sus equivocaciones, pero que en alguna medida no ha habido un gran cambio. ¿Por qué aquellos que aparentemente acompañaban el año pasado hoy no lo hacen? Y da la sensación que hay otros elementos que están en juego. Y me parece que en un año electoral empieza a jugar la política, ¿no? ¿Usted cree que hay, se dijo varias veces, el presidente dijo ayer, de alguna manera en el reportaje con Majul, que había cierto clima de desestabilización? ¿Usted cree en eso? Yo lo que creo es que hay sectores que no están acostumbrados a competir en un clima democrático, planteando una evolución respecto del gobierno. ¿Qué pienso yo del peronismo? Para mí el peronismo debe pararse frente a la sociedad diciéndole que nosotros podemos hacer las cosas mejor que el gobierno. Particularmente este año hay elecciones legislativas. En realidad no se reemplaza un gobierno. Sí se puede elegir legisladores que acompañen, que ayuden a algunas políticas desde una mirada diferente, con más compromiso social, con lo que sea. Me parece que a esa democracia hay que ir. Hay otros que entienden que tu única competitividad es que le vaya mal al que esté. Y me parece que ahí tiene un poco que ver con esto, ¿no? ¿Cómo lo ve usted al gobierno de Macri en general, en aciertos y en errores? Yo creo que hay un rumbo que se ha tomado, como decía recién, que es correcto. Yo vengo hoy, estuve
en la provincia con el ministro Dietrich y todo el equipo de transporte inversiones por más de 21.000 millones de pesos que se están haciendo para dar mayor competitividad. ¿Eso solo para la provincia de Salta? Para la provincia de Salta, en materia de inversión ferroviaria, de caminos, de infraestructura aeroportuaria. O sea, se ve trabajando en eso, en materia de energética también. Creo que faltan certidumbres en algunas cuestiones. Me parece que esto, que es un gesto elogiable del presidente y del equipo del gobierno, de cuando cometen un error de retractarse y demás, estas marchas y contramarchas, está bueno si te equivocaste retroceder, pero no hay que abusar de eso, porque si no genera inestabilidad. Particularmente hablamos de servicios públicos, por ejemplo en tema de tarifas. Yo creo que no era necesario un ajuste tan excesivo de las tarifas a corto plazo. Sí era necesario algo que no hay, que haya una escalera, un horizonte a mediano plazo, que todos sepamos cuánto cuesta la tarifa hoy, cuánto dentro de un año, cuánto dentro de 3 y cuánto dentro de 6. Porque eso, como usuario, te permite prepararte y como empresario te permite mirar a mediano plazo y saber si podés invertir en esa actividad o no. O sea, por eso digo, me parece que en algunas cosas nos falta previsibilidad mediano y largo plazo, y es como que en otras se trata de hacer todo de golpe. Creo que hay que planificar un poco más, ¿no? Gobernador, el gobierno, acá hay una contradicción, y yo la señalaba, entre lo que dice el gobierno y lo que dice algunos sectores de la oposición. Pero pongámonos en lo que dicen los economistas privados, ¿no? El economista privado dice que el país está creciendo, la economía está creciendo, que el campo va a tener la mayor cosecha de su historia. En ese marco, ¿cómo se va a posicionar el peronismo en las elecciones de octubre, si esto se nota en las elecciones de octubre, obviamente, ¿no? Claro, ahí es donde me parece que hay que tener la inteligencia de saber pararse al lado de la gente, ayudando al gobierno, porque es lo que nos pide la gente. A mí la gente me pide... Hay dos mundos distintos, la dirigencia política y algunos sectores supuestamente más informados, periodismo comprometido y demás, que lo que te plantean es que te tenés que pelear con el gobierno. El ciudadano común lo que te pide es que ayudes al gobierno. Porque en su provincia, por ejemplo, usted debe hacer encuestas, ¿qué le pide la gente? La gente me pide que ayude al gobierno porque hay el entendimiento que, aunque yo sea opositor, eso es lo de menos, si al gobierno le va mal, a los argentinos nos va a ir mal. Entonces, ¿cómo nos debemos posicionar desde la oposición? Planteándole a la gente que nosotros vamos a seguir ayudando en las cosas que ayudamos al gobierno para que le vaya bien, y que vamos a corregir algunas en donde, por ejemplo, recién te hablaba de las tarifas de servicios públicos. Me parece que tiene que haber un horizonte diferente, me parece que tenemos que trabajar con mayor intensidad en algunos planes. El gobierno está trabajando en lo que significa la lucha contra la pobreza estructural, particularmente en la provincia de Salta hay 3.000 millones de pesos hoy que se están invirtiendo para generar agua potable, cloacas y demás. En el informe de la Universidad Católica que veíamos los últimos días, se plantea un tema grave. No solo hay un tercio de argentinos pobres, si lo evaluamos en niños, el 50%, prácticamente 46% de los niños son pobres. Ahí hay que trabajar fuerte. Se está trabajando en algunas cosas en algunos lugares, pero hay que trabajarlo en todo el país. Por eso creo que hay algunas cosas que, se pueden corregir o intensificar, ¿no? Gobernador, ¿cuál es yo lo escucho a usted y escucho un peronismo, digamos, moderado, un peronismo democrático, pero escucho a otros peronistas y no son así. Pero pongamos que en el bloque de la moderación está usted, Pichetto, el propio Massa, aunque estén en líneas distintas, pero por otro lado está el kirchnerismo. ¿Qué es el peronismo hoy? Lo va a resolver la sociedad. Una de las cosas esclarecedoras que hemos escuchado en los últimos tiempos, en las famosas escuchas audios que se filtraron, lo que sea, más allá de las cuestiones atinentes a la justicia, vinculado a vinculación o no con otros poderes, quedó muy claro cuál es la mirada de quien conduce ese espacio político, la expresidenta, respecto al peronismo. Dice claramente lo que piensa del peronismo y de los peronistas. Entonces, frente a eso, me parece que pretender desde el peronismo apelar ese liderazgo es no darse cuenta a quien vos pretendés como líder no le interesa liderarte. Por eso me parece que el peronismo ¿Usted cree que Cristina no expresa hoy al peronismo?
Definitivamente. Aparte, lo dice con total y absoluta claridad ella misma, no lo dice otra persona. Ella dice lo que piensa de nosotros los peronistas. Y en ese sentido creo que el peronismo se tiene que poner los pantalones largos y plantearse al lado de la sociedad qué es el peronismo. El peronismo debe ser una expresión que hoy, paradójicamente, aparece como una expresión conservadora que lo único que busca es reivindicar el pasado. No importa si el pasado es de hace un año, o hace 10 o hace 50. El peronismo no puede reivindicar el pasado. El peronismo debe ser una apelación al futuro, si es que es efectivamente un movimiento progresista. Si no somos un movimiento progresista, bueno, claramente nos declaremos conservadores, ¿no? ¿Y cuál es digamos, ese proyecto de futuro que hoy podría expresar el peronismo? Yo creo que el peronismo debe romper definitivamente ese cepo de ser antirrepublicano, un partido prácticamente antiinstitucional. La Argentina tuvo dos corrientes históricas de pensamiento, una corriente más bien institucional, casi conservadora, y una reformista, revolucionaria, casi antiinstitucional. Cambiaron los nombres en los 200 años, pero en el último tiempo el peronismo encarnó una de ellas. Nosotros tenemos que plantear un peronismo republicano en la Argentina, un peronismo que separe con fuerte respeto a las instituciones, que colabore en los procesos políticos en los cuales nos toca una posición adversa, porque la gente votó otro espacio, y que podamos construir desde ahí. El peronismo no puede construir desde el poder, por una razón lógica: no tenemos el poder. Gobernador, cuando usted ve todos estos casos de corrupción que aparecen, ¿qué es lo que piensa? Me da vergüenza, sinceramente, que eso se haya hecho en nombre de Perón, Eva Perón y nuestro ideario peronista. ¿Por qué? Porque en definitiva toda la fuerte apelación a la representación de los humildes, cuando después se termina refregándole en la cara a la gente todo eso, es la gran estafa. Entonces, más allá de las responsabilidades penales, que cada uno que las tenga las debe pagar en la justicia como corresponde, en términos políticos, nosotros los peronistas nos debemos una fuerte autocrítica y la tenemos que hacer. Porque si miramos para otro lado, y a la gente le va a dar la sensación de que no nos importa. Y el problema, cuando uno tiene vocación de servicio y se dedica a la política de verdad para servir y cree en serio en esto, es horrible que crean que es todo lo mismo. O sea, que la gente piense que en definitiva hacer política es sinónimo de eso, o ser peronista es sinónimo de eso. No, habemos peronistas y dirigentes políticos que actuamos diferente, ¿no? Hablemos un poco de octubre. En octubre seguramente usted va a tener elecciones en su provincia, usted no está en juego su cargo, pero sí el liderazgo del peronismo de Salta. Seguramente Massa va a ser candidato en la provincia de Buenos Aires, es la posibilidad. ¿Cómo se van a resolver los liderazgos? Yo creo que lo primero que hay que hacer es una gran oportunidad, inclusive para nosotros desde el peronismo, que no tenemos posiciones de poder importantes. Gobernamos provincias, pero digamos a nivel nacional no administramos ni la nación, ni la provincia de Buenos Aires, ni la ciudad de Buenos Aires. Es una gran oportunidad para renovar liderazgos en la Argentina. Entonces, en cada una de las provincias argentinas aparecerán nuevos liderazgos o se revalidarán los que están. En ese nuevo escenario político, a partir del año que viene, post elecciones, pues entonces será nuestra responsabilidad construir un espacio que sea una instancia superadora respecto del actual gobierno. Ese es el gran desafío que debe tener un peronismo que quiera ser moderno y que le quiera servir a la gente, más allá que a los políticos, ¿no? Déjeme hacerle una última pregunta. ¿La candidatura presidencial cuándo la lanza? Yo no, sinceramente quiero construir eso como un espacio colectivo. No les quepa la menor duda que si no hay un candidato que sea competitivo y represente esto, y lo soy, seguramente seré candidato. Si aparece un candidato que pensemos igual, pero que sea más competitivo, yo lo voy a acompañar, porque en política lo que se trata es de ganar, no solamente de hacer una linda elección. Esto lo va a resolver después de octubre. Seguramente, sí, no, definitivamente es el año que viene. Gracias, gobernador. Muchas gracias. Una pausa.